¿Están ahí? Todo bien. ¿Cómo, profe? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Vamos a dar la última partecita de esta unidad 1. Entonces ya la cerramos. A ver. Esperen que encuentre el Power. Ah, no, acá no. Bueno. Les voy a compartir. Vamos a compartir. Ah, no, esperen que tengo que tener abierto. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Estamos. Bueno, lo que nos falta aquí es los métodos aproximados. Es decir, una vez que uno tiene un problema de valor inicial y determina que se cumplen las condiciones del teorema de existencia y unicidad, entonces el tema es, bueno, cómo determinar esa solución. Si está dentro de los modelos que hemos visto, bueno, uno aplica ese tipo de resolución. O si hay algún modelo que hayamos encontrado en los libros o que sea conocido, ¿está? No necesariamente únicamente los que nosotros hemos dado, pueden ser otros también. Pero si no tenemos método analítico para buscar la solución, se encuentran disponibles los métodos aproximados. Y los métodos aproximados pueden ser que tengamos, que se generen una sucesión o serie de funciones de manera tal que el límite de esa sucesión o de esa serie sea justamente la solución que uno estaba buscando, o sea que se tienen que dar condiciones de convergencia, o bien podríamos obtener una sucesión numérica, es decir, aproximar para para una sucesión de puntos del dominio del intervalo donde tiene sentido la ecuación diferencial, uno consiga no la función en sí, sino como una aproximación al comportamiento numérico de la función. Es decir, que uno considere valores de la variable independiente y valores próximos que asumiría la función solución, que son dos miradas diferentes. Todo eso tiene que ver de acuerdo al tipo de método que uno aplique. En el caso de las dos primeras, tenemos como posibilidades el método de Taylor, que es a través de la diferenciación, y el método de aproximación de Picard, que es a través de la integración. Son dos métodos de conceptos diferentes. Y en la sucesión numérica tenemos el método de Euler, pero hay otros métodos. El de Runge-Kutta, Euler mejorado, Runge-Kutta mejorado en 2, 4 pasos. Eso lo van a ver en métodos numéricos. En general, esto se ve en métodos numéricos. Simplemente voy a hacer hoy un pantallazo de lo que significa. Bueno, vamos al método de la serie de Taylor, que es a lo mejor el más sencillo, el que más disponible tenemos. Bueno, ustedes se acuerdan que para funciones de una variable que tengan derivadas continuas de orden n más 1, a ese tipo de funciones se lo podía aproximar a través de un polinomio de grado n,
está, sabiendo que ese polinomio de grado n, construido en función de sus derivadas, de las derivadas de la función, aproxima a la función alrededor del punto donde uno lo esté desarrollando. Y el residuo está valorado en función de la derivada enésima más 1. Por eso se dice para funciones que tienen derivadas de orden n más 1 sobre un intervalo i, y entonces para cualquier x sub 0 dentro del intervalo, uno puede tener un polinomio alrededor del cual, cerca de ese punto, ¿no es cierto?, uno tendría la aproximación a través de ese polinomio. Ese polinomio es válido o es realmente un polinomio que lo aproxima a la función en un entorno del punto x sub 0. Fíjense que si yo a x le doy el valor x sub 0, todo esto me queda 0, salvo la derivada de orden n, que es el valor de la función en x sub 0. O sea que, digamos que sería la forma de encontrar un polinomio que aproxima a la función alrededor del punto donde uno quiera centrar el comportamiento de esa función. Por ejemplo, esta función e a la menos x al cuadrado en x sub 0, particularmente cuando x sub 0 es 0, se llama desarrollo de Maclaurin o serie de Maclaurin. Si yo desarrollo esto en 0, esta función en 0, por ejemplo, este sería el desarrollo de orden 4. Esto va a involucrar hasta la cuarta derivada, ya que tengo x menos 0 a la cuarta. Entonces, fíjense que esta es una aproximación de orden 4. ¿Qué quiere decir? Que esta función, en x sub 0, se comporta muy parecido a este polinomio. ¿Se comporta exactamente igual? No. En un entorno de 0 es un comportamiento próximo. El error lo está dando este R sub 5. Es decir, el residuo va a ser la derivada de esta función, la derivada quinta de esa función, evaluada en algún punto C muy cerca de x sub 0, sobre factorial de 5 por x a la quinta. Ese sería el error que se comete por considerar este polinomio en lugar de esta función muy cerca del punto 0. Estas serían las sucesivas aproximaciones. Fíjense, la función esta dada en azul. Esta sería la aproximación de orden 1. Es una recta. Es una recta horizontal. ¿Es próxima a la función en 0? Sí, toma el mismo valor. Y ya después se desprende y fíjense que ya después la función tiene otra concavidad, pero bueno, la recta la aproxima cerquita de 0. Si yo ya ocupo la segunda derivada, obtengo esta segunda aproximación. La cuarta aproximación es esta. Fíjense que la cuarta aproximación no solamente considera la convexidad en 0 y los niveles de crecimiento, sino también considera el cambio de concavidad. ¿Ven? Está en verde. O sea que a medida que yo voy aumentando el grado de mi polinomio, voy consiguiendo mejores aproximaciones. Voy captando más de la función. Ahora, ¿dónde son buenas aproximaciones? Acá, alrededor de 0. Porque fíjense que ya para 1, la función se comporta muy diferente a la recta, menos diferente que la cuadrática y mucho menos diferente que la cuártica. Pero aún así, a medida que yo me voy alejando de 0, los comportamientos de la función que yo estoy aproximando y de los polinomios que he logrado hasta acá es cada vez mayor. O sea,
que estas aproximaciones son buenas cerca del punto alrededor del que estoy desarrollando. Entonces, si yo tengo un problema de valor inicial, escrito donde la ecuación diferencial está escrita en forma explícita, y voy a decir, podría no estar escrita en forma explícita. Podría no estar escrita en forma explícita. Pero siempre y cuando yo pueda explicitar las derivadas sucesivas. Entonces, puedo, aunque no conozca la función, si yo tengo las condiciones iniciales, podríamos encontrar el desarrollo de Taylor de la función solución de la ecuación diferencial, la función I de x, alrededor del punto x sub 0. ¿Por qué? Porque yo para este desarrollo necesito el valor de la función en el punto, que lo tengo, es y sub 0, y además necesito el valor de la derivada primera, de la derivada segunda, de la derivada enésima en el punto x sub 0. Eso lo tengo, porque fíjense, el valor de la primera derivada lo tengo reemplazando acá en la ecuación diferencial, x por x sub 0 e y por y sub 0. Eso me da el valor de la primera derivada en x sub 0. El valor de la segunda derivada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar acá con respecto a x y obtengo la segunda derivada. Reemplazo x e y por x sub 0 y sub 0 y voy a obtener el valor de la segunda derivada. Y así sucesivamente. Es decir, que puedo tener el desarrollo de la función solución, el desarrollo de Taylor de la función solución. ¿Está? Con lo cual no tengo la solución en sí, pero sí tengo una buena aproximación. Un polinomio que la aproxima. Cuanto más términos tenga este polinomio, será una aproximación de mayor orden y será mejor la aproximación. ¿Está? Bueno, acá está el polinomio desarrollado hasta el residuo de orden, hasta el término de orden 3. Y puedo conseguir estas derivadas que serían los coeficientes del polinomio. Entonces, fíjense que esta y prima, y segunda, y tercera, y cuarta, cuando yo tengo una función, cuando la tengo escrita la ecuación diferencial en forma explícita, yo voy derivando con respecto a x. Lo único que debo indicar es que recuerden que acá cuando derivo esto con respecto a x, tengo que derivar como función de funciones. O sea, va a ser la derivada de esta función con respecto a x más la derivada de esta función con respecto a y por y' de x, ¿no? Porque hay que derivar como regla de la cadena. Lo mismo en la segunda derivada. Es el único cuidado que hay que tener. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, a ver qué tengo después. No sé si la tengo. Ah, no. Por ejemplo, si nos piden encontrar la aproximación de esta función. Ah, no tengo. Bueno, vamos a hacer esta primera. Bueno, aunque esta primera ya tengo acá. Esta sería hasta de orden 4. Vamos a hacer la segunda. ¿Les parece? Vamos a ir haciendo juntos. Fíjense que cuando ustedes hagan las derivadas sucesivas de esta expresión no va a haber problema porque acá está ausente y. En cambio acá no. Yo voy a abrir un editor para trabajar. A ver si lo puedo abrir acá.
No, esta no lo tengo. Bueno, salgo de la presentación. Vamos a hacerlo acá. Una nueva diapositiva. Permítanme. Ah, lo que pasa es que acá me parece que la tengo pegada como... Ah, no, está bien. Pero ya les comparto, ¿eh? Ya comparto nuevamente con usted. Entonces dije... Ahí está. Bueno. Vamos a tomar esta. Fíjense que este problema de valor inicial, a diferencia del otro, este problema de valor inicial tiene que f de xy es continua para todo r cuadrado. La derivada de esta función con respecto a y es menos 2y, que también es continua para todo r cuadrado. Y por supuesto, en el punto inicial que estoy considerando también. O sea que este problema de valor inicial tiene solución única. Es una ecuación diferencial que lo podríamos resolver como, a ver, lo estoy viendo muy rapidito. No es lineal. No es de variables separables. No es homogénea. Tampoco es de Bernoulli. ¿Me siguen? Tan sonsa que se la ve y sin embargo tiene su dificultad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están ahí? ¿O los perdí? Sí, sí, estamos. Ah, están. Bueno, no me asusten. Bueno, se dan cuenta que esta ecuación diferencial, así como está, y bueno, vamos a tener que pensar un poquito qué método buscar la solución. Pero bueno, vamos a hacerlo a través del polinomio de Taylor. Para lo cual, vamos a buscar, ya la primera derivada tenemos. Ay, voy a ir escribiendo acá. Miren, acá al lado. El i de x, que vamos a ir aproximando, vamos a ir completando los términos. Recuerden que el polinomio de Taylor siempre es el valor de la función en el punto x sub 0, que acá el valor de la función en x sub 0 ya dice que es 0. Así que lo voy a poner, lo voy a dejar expresado. Más, ahora, el valor de la primer derivada en 0. ¿Está? Por x menos x sub 0 al cuadrado. ¿Hace falta que yo escriba el polinomio de Taylor para tenerlo de referencia? Sí, profe. ¿O ustedes lo recuerdan? Sí, profe, mejor si escribe. Bueno, voy a sacarlo de acá. Y lo saco de acá. Copio este. Pongo... ¿Dónde está mi editor? Lo voy a poner, miren, voy a hacer así. Y voy a poner acá este sería el polinomio de Taylor. ¿Está? Entonces, cuando k vale 0, el factorial de 0 es 1. Esto es x menos 0 elevado a la 0 es 1. Y la derivada de orden 0 es la función. O sea que yo tengo el valor de la función en 0. ¿Está? Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otra cosa porque yo ya veo que nos vamos a perder igual.
para ir más rápido. Si no, yo le voy a tener que estar traduciendo. Ahí está. Bueno, ¿está? O sea que el primer término es esto, es el valor de la función en 0. Ahí estamos mejor. ¿Eh? El segundo término es la primera derivada evaluada en x sub 0. X por x, x menos x sub 0. ¿Eh? El valor de la primera derivada de 0 es reemplazar acá por 0. E y por el valor que asume en 0, que es 0. O sea que acá voy a tener 0 menos 0, voy a tener 0 por x. Dado que esto es x menos 0. Yo voy a dejarlo así para que les quede a ustedes representado. Más, ahora tengo que buscar, tengo que hacer un medio por el valor de la segunda derivada en 0. O sea que yo tengo que buscar la segunda derivada. La segunda derivada voy a sacarlo de acá, derivando esto con respecto a x y después reemplazando x por 0. ¿Está? O sea que la segunda derivada con respecto a x es derivar esto con respecto a x. O sea que va a ser, borro acá, 1, ¿me siguen? Menos la derivada con respecto a x de esto. Ahora, ojo, porque y es una función de x, así que va a ser la derivada de y, primero, 2 por y, por la derivada de y con respecto a x, pero como yo no conozco cuál es y, queda la derivada de y. Queda expresado, ¿está? Esto, si yo quiero evaluarlo en 0, porque eso es lo que me pide, evaluar esa segunda derivada en 0, voy a usar los datos que ya hemos obtenido. O sea que va a ser 1 menos 2 por el valor de y en 0. O sea, 0. Si quieren lo pongo así, miren. Voy a hacer un pasito más. O sea, esto evaluado en 0. Esto evaluado siempre en el punto x sub 0. ¿Está? Entonces, esto evaluado en 0 nos da finalmente el valor de y en 0 es 0. Y el valor de I', ni hace falta que vuelva a escribirlo, ¿no? Pero el valor de I' en 0 ya habíamos dicho que era 0. O sea que esto nos queda 0 por 0 por 0. Para que a ustedes les quede representado. O sea que la segunda derivada evaluada en 0 es igual a 1. O sea que esto va a ser por 1, lo voy a dejar ahí, por x menos 0 al cuadrado, o sea, por x al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Está? Más, sigo. Ahora sería 1 sobre el factorial de 3 por la derivada tercera, ¿está? De la función. O sea que voy a tener esto y la derivada tercera de la función la voy a sacar derivando esta expresión ahora de vuelta con respecto a x. Y siempre haciendo la consideración de que cuando derivo y o derivo y', lo que estoy teniendo
es función de función. A ver, esperen que le voy a poner la derivada tercera. Acá está. Listo, ahí está. Entonces, fíjense, voy a derivar con respecto a x, con el cuidado que merece. Esto es 0 menos 2 por esto que es un producto. O sea, acá yo tengo que derivar como producto. O sea que voy a tener la derivada de y con respecto a x, que es y', porque como no sé cuál es y, queda y', por el segundo factor sin derivar, que es y'. ¿Está? Más y sin derivar por la derivada de y', que es la derivada segunda. ¿Me siguen? Eso sería la derivada tercera con respecto a x. Todas estas son funciones de x. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo evaluarla, derivar esa expresión que acabo de obtener para x igual a 0. Es decir, tengo que hacer todo esto. Esto tengo que evaluarlo en 0, lo cual va a involucrar que evaluemos y y' segunda, todas en 0. Pongo así para que quede claro que evaluamos en 0. Bueno, fíjense que y' nos había dado que era 0, ¿no es cierto? O sea que este término se anula. Y es 0, y de 0, 0. O sea que todo esto es igual a 0. O sea que no tenemos términos con x al cubo. Porque esto sería todo esto por x al cubo. ¿Hasta ahí estamos? ¿O hace falta que explique algo? Puedo volver, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Bueno, así también podríamos obtener y a la cuarta. Y a la cuarta, la derivada cuarta de y. Y ahí seguramente va a aparecer un término distinto de 0. Esta función, no sé, Da 0. ¿la cuarta? Sí. Tenemos derivada quinta, que ese sí nos da un número distinto. Ah, bien, a ver cuánto te da, porque no sé si la tengo. La de quinto me da menos 6. A ver. Tengo un lío entre lo de optimización y esto. No desplegué mis bártulos. A ver. A ver si lo tengo. En la quinta. ¿Qué término te da en la quinta? Menos 6. ¿Menos un 20avo, no será? ¿Por x a la quinta? Sí. Ah, está bien. Bien. Entonces, si ustedes siguen derivando, x a la cuarta también les va a quedar parecido a esto. Se anula, nada más que acá va a quedar 4. Acá va a quedar 4. Y el término con 5 va a ser factorial de 5. Factorial de 5, recuerden que es 5 por 4 por 3 por 2. Factorial de 5.
Y acá la derivada quinta evaluada en 5. A ver si la tengo. No la tengo hecha. ¿Cuánto te dio la derivada quinta? Menos 6. Menos 6. Vamos a ponerlo. Vamos a menos 6. Sí, está bien. Está bien porque como factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 y 3 por 2 es 6, se puede simplificar, así que va a quedar menos un 20avo. Y esto, si yo lo escribo así sin el residuo, entonces esto no es igual, sino que es aproximado. Eso es algo que tengo que tener en cuenta. Esto es aproximadamente este polinomio. ¿Está? ¿Se entiende? Esta expresión, que finalmente la voy a escribir un poquito más limpia. Estos términos se van, porque son ceros. Acá nos va a quedar un medio. Estos términos se van. Acá va a quedar menos. Y acá 6. Ese es un polinomio de grado 5 que aproxima la función, ¿dónde? En el punto 0. En x igual a 0 o en el punto 0, 0. ¿Está? Es una buena aproximación. Habría que graficar, a ver qué da. Y esto nos da más o menos lo que el comportamiento de la función alrededor del origen. ¿Está? No es exacto, es una aproximación. ¿Alguna pregunta? Si alguno encuentra el método para buscar la solución de esta ecuación diferencial, busque la solución y después nos cuenta si en estas condiciones iniciales esto resultó ser buena o mala aproximación. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? ¿Se entiende? Pueden preguntar. ¿Sigo? Sí, profe. Bueno, ¿están todos ahí o los he perdido en el camino? Estamos, profe. Ah, bueno. Ustedes me interrumpen, ¿eh? Si no se entiende algo, me interrumpen. Bueno, sigo ahora con el otro método de aproximación, el de picar. Este método de picar, bajo condiciones de convergencia estudiadas, es el que demuestra el teorema de existencia y unicidad. No es un método directo de demostración para nada, pero es la base de la demostración. Empiezo. Bueno, entonces de vuelta, tenemos el método, tenemos el problema de valor inicial así enunciado, con la forma explícita de escribir la ecuación diferencial. Entonces supongamos que cumple todos los requisitos del teorema de existencia y unicidad. Nosotros sabemos que alguna función tendríamos que tener que respete, que sea solución a este problema. El método de aproximación de Picard parte de lo siguiente. Si yo tengo Y', y a Y' la quiero integrar en un intervalo
alrededor de x sub 0, entonces puedo integrarla de x sub 0 a x, que es una forma de obtener de conseguir la integral indefinida en función de la definida. ¿Está? Entonces, si esta función integrando es la función y', la primitiva es la función y. Entonces, esta integral tendría que ser la función y desconocida, evaluada en un x dentro del intervalo x sub 0x, menos el valor de la función en x sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso tendría que ser muy sencillo de integrar. El tema es que yo tengo que esta y' está escrita en función de x y de y, donde y no conozco. Entonces, es una función desconocida, pero es una función de x. Entonces, cuando yo integro aquí, estoy integrando con respecto a x. Estoy usando la variable tau, que es la variable que justamente va a barrer el intervalo x sub 0x. Pero es para los valores de x, ¿se entiende? Entonces, a partir de esta expresión, yo como no conozco el i de x, pero sí conozco el valor de la función en x sub 0, yo digo la función y que estoy buscando en este problema debería verificar esta igualdad. I de x tendría que ser igual al valor de la función en x sub 0 más esta integral. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí es muy simple el razonamiento que se hace acá en Picard. Y además muy ingenioso, digamos. Ahí yo estoy teniendo la expresión de y. Ahora bien, vuelvo a decir, esta función a integrar y' tiene esta expresión. Es decir, es una función, una relación donde está involucrado tau e i de tau. E i de tau no conozco. Entonces, cuando estoy integrando con respecto a tau, estoy en un problema porque, digamos, no puedo tener variables mezcladas. O sea que esta integral tampoco la estoy pudiendo resolver. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, bueno, yo no conozco el i de tau, pero conozco una aproximación que no digo que sea ni buena ni mala ni todo lo contrario, sino que es una aproximación que es la que me da las condiciones iniciales. Es decir, puedo tener una primer función que dependa de x, que aproxime esta función y desconocida, y que la aproxime bien por lo menos en algún punto. Y esa la considero como la función constante phi sub 0 de x igual a y sub 0. Esta función no necesariamente es la función y de x, pero son funciones que por lo menos tienen en común que evaluada en x sub 0, las dos valen y sub 0. Fíjense, si yo esta la evalúo en x sub 0, acá yo voy a tener una integral que va de x sub 0 a x sub 0, esto vale 0. ¿Está? O sea que las dos funciones, y de x sub 0 y y sub 0, estas dos funciones por lo menos valen igual en x sub 0. Entonces, para inventar una aproximación, esta función no es tan mala. Por lo menos sé que en un punto son iguales. ¿Está? Entonces, estas dos son funciones diferentes, pero que valen lo mismo en el punto x sub 0. ¿Se entiende? ¿Está?
Entonces, con esto, como es una aproximación buena, mala, no sé, pero es una aproximación, con esta, en lugar de poner este i de tau que es desconocido, lo reemplazo por phi de 0, o sea, por esta expresión, porque bueno, de no conocer nada, por lo menos es una primera aproximación. ¿Está? Entonces, resuelvo esta, digamos, si puedo resolver esta integral, entonces voy a conseguir una segunda función, el phi sub 1, que va a ser una segunda aproximación a esta función i. Porque fíjense, yo voy a seguir teniendo que este phi sub 1, si la considero igual a i sub 0, que es la primera aproximación que conseguí, más el valor de esa integral, donde esta expresión desconocida la reemplazo por una primera aproximación. Entonces espero que esta función sea mejor que esta anterior, o sea, sea una aproximación mejor. ¿Está? Entonces ahí consigo una segunda aproximación. ¿Está? Ya que considero que esta es mejor que esta, a partir de esta puedo volver a ocupar ese criterio y conseguir una segunda aproximación tomando de vuelta phi sub 0, o sea, el valor de la función en x sub 0, que es i sub 0, más la integral, y en lugar de ocupar la primera aproximación, ya ocupo la segunda. Y espero que esto me dé una tercera función que esté más próxima a esta función i de x de las anteriores, que las anteriores. Entonces consigo una segunda aproximación. Fíjense que acá tengo una primera, una segunda función, una tercera función, y con este criterio puedo conseguir una tercera función y así sucesivamente. Es decir, construir una sucesión de funciones que si se cumple ciertas condiciones de convergencia, tengo que esperar que esta sucesión en el límite, cuando n tiende a infinito, converja a esta función i de x. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, no, blanco, negro, gris. Más o no, dice Antonella. Bien, Antonella. ¿Cómo era, profe, lo último? En el límite de x tendiendo a infinito. Cuando yo tomo el límite de esta sucesión, o sea, el límite de phi sub 0, phi sub 1, phi sub 2, phi sub n, cuando n tiende a infinito, es decir, considerando las infinitas aproximaciones en el límite, estas funciones van a tener que tener como límite esta función. La función i de x, que es la que estoy intentando aproximar. ¿Está? Sí. Algunas cuestiones que se dan aquí. Cuando yo estoy diciendo en el límite, fíjense que en todos los casos yo tengo que asegurar la existencia de estas integrales. O sea, la existencia de esta integral. Y esta integral es una función, o sea, la función integrando depende de tau y de i de tau. Recuerden que esta función, con que esté acotada en este intervalo,
un poco nos aseguraba de la existencia, si esta función era continua por partes, ¿se acuerdan? Y tenía un número finito de discontinuidades de salto finito, decía el teorema de los integrales, existía la integral definida. O sea que, ¿se acuerdan el teorema de existencia de unicidad que nosotros estábamos indicando que esta función tenía que ser continua? Además, la derivada de esta función con respecto a esta segunda variable también tenía que ser continua. ¿Y por qué eso? Porque fíjense que yo voy a tener que integrar esta función que depende de tau, pero también depende de esta, que es desconocida. Entonces, la derivada de esta función con respecto a esta tiene que tener un crecimiento razonable. ¿Se entiende? O sea que, digamos, de alguna manera, lo que exige el teorema de existencia de unicidad tiene que ver con las condiciones de convergencia de esta sucesión que uno está construyendo. ¿Está? O sea que yo acá estoy teniendo una sucesión de funciones. ¿Está? ¿Se entiende? En tanto, nosotros, vuelvo a la anterior, a ver. Nosotros en Taylor lo que vamos obteniendo es una serie de funciones, una serie de funciones. Es decir, lo que nosotros tenemos que ver es que acá la convergencia de esta sucesión, de esta serie converja a la función f de x. A diferencia del método de Picard, donde yo lo que tengo es una sucesión. Esta también se puede ver como sucesión, porque yo puedo considerar, la primera función de la sucesión, estos dos segundos términos, la segunda función, estos tres términos, la tercera función de la sucesión, y así sucesivamente. Nada más que acá, cada término se puede considerar que es también un elemento de una sucesión y tengo la suma de los términos de una sucesión. O sea, que la diferencia entre uno y otro es muy sutil. Bueno, vuelvo al método de aproximación de Picard. Lo que sí es cierto que en el método de aproximación de Picard yo lo que construyo es el término general de la sucesión, y cuando tomo el límite de esto teniendo infinito, nos tendría que dar como límite la función que es solución. Si no, me quedo con una sucesión que aproxima, donde esta función es próxima a la solución a este problema de valor inicial. Bueno, a ver qué tengo acá. Acá dice vuelta, encontrar una solución aproximada para el problema B. Este lo tengo desarrollado por el problema B. Bueno, vamos aquí. ¿Están viendo el Power? ¿El editor? Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense. Entonces yo tengo el problema de valor inicial, que nosotros ya lo hemos desarrollado recién, pero lo hemos hecho a través de Taylor. Ahora fíjense, el término general, como yo voy a ir desarrollando las aproximaciones, las sucesivas aproximaciones, es el phi sub n es el valor de la función siempre en la condición inicial más esta integral. ¿Está? Entonces empiezo con phi sub 0. Bueno, discúlpenme. Acá yo lo que hice es desarrollar esto para este caso particular. El i sub 0 es 0, es este valor. ¿Está? Después la integral va a ser la integral entre 0 y x de la función f de
xi evaluado en tau y en phi sub n menos 1 de tau. Entonces, fíjense que eso escrito, esto, mejor dicho, esto escrito en estos términos sería la variable independiente es x, es tau, perdón. O sea que va a ser, en lugar de x va a ser tau, menos la aproximación que nosotros hayamos conseguido de i, que es phi sub n menos 1, de tau, pero está elevado al cuadrado, o sea, que es la aproximación que haría de i elevado al cuadrado. Esta es la función integral. Y este phi sub n menos 1 lo vamos a ir generando para n igual a 0, que es la primera aproximación, que esa no ocupo el integral. Después para n igual a 1, 2 y así sucesivamente. ¿Está? Bueno, fíjense, entonces el phi sub 0 hemos dicho que es la condición inicial, es 0. O sea que eso ya está, listo. El phi sub 1 es en esto reemplazar en lugar de phi sub n menos 1 por phi sub 0. Y phi sub 0 es 0, o sea, va a ser 0 al cuadrado. O sea que hay que integrar entre 0 y x a tau. Eso es x al cuadrado sobre 2. O sea que y de x es aproximadamente x al cuadrado sobre 2. Esta es la primera aproximación. ¿Está? O el phi sub 1 de x. Lo voy a poner así, miren. El phi sub 1 de x es x al cuadrado sobre 2 y es aproximadamente igual a x cerca de 0. Vamos a la segunda aproximación. A la tercera sería, ¿no? Va phi de 0, esto es clavado, la integral entre 0 y x de tau, menos, si yo estoy en phi sub 2, tengo que reemplazar acá por phi sub 1. Phi sub 1 evaluado en tau, ¿no? O sea, t al cuadrado sobre 2. Y esto elevado al cuadrado. O sea que tengo que integrar esto. Cuando integro esto, me queda entre 0 y x, nos va a quedar x al cuadrado sobre 2 menos x a la quinta sobre 20. O sea que phi sub 2 de x es igual a, bueno, acá está, ¿no? Todos los iguales están en su correspondencia. Phi sub 2 de x, me quedó en limpio esto, y esto es aproximadamente igual a x, más próxima que esta anterior. Y así voy construyendo sucesivamente. O sea que la próxima aproximación, la próxima función phi de 3, va a tener 0 más la integral entre 0 y x de tau, menos todo esto expresado en términos de tau elevado al cuadrado. Y bueno, hay que buscar la solución de esa integral. ¿Se entiende? Y así voy construyendo las sucesiones sucesivas. Cuanto más términos, fíjense que no en vano, esta construcción no está dando lo mismo que nos dio con Taylor. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, vamos a cerrar esto. Entonces, aquí, ¿se ve muy chiquito el Power o se ve bien? Entonces, lo que estamos teniendo con el método de aproximación de Picard es un método integral y lo que se construye es una sucesión de funciones. Tal que en el límite, o sea, a medida que nosotros vamos avanzando
con n vamos obteniendo funciones más próximas a la solución real. Bueno, vamos al método de Euler. ¿Alguna pregunta con respecto a estos dos métodos anteriores? ¿Vamos yendo? Sí, profe. Bueno, continúo. Ya este es el último. Bueno, el método de Euler, a mí me gusta. ¿Recuerdan algo de Euler? ¿Lo han visto? ¿Les suena? A mí me gusta sobre todo cuando no lo han visto, porque sobre todo estos métodos uno tiene que ver la genialidad, ¿no? Cómo, haciendo uso de todo lo que nos brinda la ecuación diferencial, uno puede ir construyendo cosas. Es decir, ustedes cuando ven una ecuación diferencial recuerden siempre que estamos trabajando con derivadas y a ustedes las derivadas les dicen cosas. Ustedes saben mucho de derivadas. Entonces, no tenemos por qué quedarnos, digamos, estupefactos, nosotros, o secos. Nosotros tenemos que poder hacer cosas. Voy a enchufar mi compu porque me voy a quedar sin batería. Bueno, entonces, el método de Euler es un método medio geométrico. Y parte de lo siguiente, fíjense. Yo tengo un problema de valor inicial, siempre supongamos que ya sabemos que cumple el teorema de existencia y unicidad, o sea que alguna solución, y si sabemos que existe y es única, entonces tenemos que poder decir algo de esa solución si no tenemos método analítico para buscar la solución. Entonces, el método de Euler es estratégico porque dice lo siguiente. Cuando yo tengo un problema de valor inicial, yo conozco de la función solución dos cosas. Una es que la función solución pasa por el punto x sub 0 y sub 0. O sea, supongamos, si acá en este gráfico, si este es el punto x sub 0 y sub 0, yo sé que pasa por este punto. Por este punto va a tener que pasar. Y por otro lado, cuando yo reemplazo acá x por x sub 0 e y por y sub 0, también sé con qué pendiente pasa. Sé si pasa creciendo, decreciendo y con qué nivel de pendiente. Supongamos acá en el libro, dice, bueno, en el punto 2, 4, yo sé que pasa una solución, y además, si yo reemplazo en una ecuación diferencial que acá no la da, si reemplazo, da como pendiente 1,8. O sea que yo sé, además, si tengo que dibujar una línea, un segmento, sé más o menos con qué pendiente lo tengo que dibujar. Y ese segmento, por pequeñito que sea, por pequeñito que sea ese segmento, va a ser un segmento muy próximo al segmento o a la línea, al arco que pasa por ese punto x sub 0 y sub 0 de la función. O sea que va a aproximar bastante bien al gráfico de la función. Y si uno tiene un punto y una pendiente, lo que está teniendo es la ecuación de la recta tangente a la función en ese punto. Y la recta tangente a la función en ese punto es la mejor aproximación lineal a esa función desconocida en ese punto. Es decir, que yo no tengo la solución, pero en ese punto tengo su recta tangente. Si esa recta tangente la recorto un poquito, yo sé que me está generando el comportamiento de la función alrededor del punto x sub 0 y sub 0. Bastante bien. ¿Está? Entonces, como la recta tangente es la mejor aproximación, yo la voy a usar como si fuese la función. Es decir, bueno,
yo digo, en este punto x sub 0 y sub 0, esta curva es la curva desconocida, es la curva solución, yo no la conozco. Hagamos de cuenta que no está, pero yo conozco el punto por donde pasa, y ya les digo, como por ecuación de la recta que pasa por un punto con una pendiente dada, también conozco esta recta, que es la recta tangente. ¿Está? Entonces, yo lo que puedo hacer es, en lugar de la función, grafico la tangente y elijo un punto x sub 1 que no esté muy lejos de x sub 0. Entonces, ¿qué hago? Este punto x sub 1 lo evalúo en la recta tangente y me da el punto y sub 1. Yo tengo que esperar que este punto y sub 1 no esté muy alejado del valor que asumiría la solución para este valor x1. Es decir, si yo conociera la función, por ahí me va a dar que el valor verdadero de la función solución para x sub 1 es este. Bueno, a mí con la recta tangente me dio acá. ¿Por qué? Porque esta recta tangente es muy buena cerquita de x sub 0, pero yo a medida que me desprendo de x sub 0, ya en otro punto, la recta tangente sigue una dirección y la función sigue otra. Entonces, voy a estar un poquito alejado. Pero bueno, es de esperar que este punto x sub 1 y sub 1 no sea un punto muy lejano, que esté a una distancia muy lejana del punto x sub 1 y de x sub 1. Entonces, con esa historia, yo digo, bueno, me quedo con este punto x sub 0 y sub 0 y me quedo con este punto x sub 1 y sub 1, sabiendo que este punto no es exactamente un punto del gráfico de la solución, pero un punto que va a estar cerquita. ¿Está? Entonces, cuando yo estoy linealizando este problema, si continúo de esta manera, utilizando la ecuación de la recta que pasa por un punto con una pendiente dada, está la ecuación de la recta tangente, que con los datos del problema de valor inicial, recuerden que la recta tangente tiene esta forma, es el valor de la función en el punto, que sería y sub 0, más el valor de su pendiente, que es el valor de y' en x sub 0 y sub 0, o sea, f de x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0. Entonces, con eso está, cuando lo evalúo en x sub 1, utilizando esta formulita, me queda que si x sub 1 es x sub 0 más h, reemplazando todo eso, me queda que, esperen que acá me parece que me estoy... Esperen que me estoy perdiendo. Si x sub 1 es x sub 0 más h, esta función evaluada en x sub 1 va a ser y sub 0 más f de x sub 0 y sub 0, y en lugar de x, x más h. O sea que me va a quedar h. O sea que va a ser el valor y sub 1 próximo va a ser y sub 0 más h por el valor de f en x sub 0 y sub 0. ¿Está? Es decir, que lo consigo. ¿Cómo voy a seguir ahora? Digo, bueno, este punto no es el punto de la función, pero es un punto que está próximo a la función. Entonces, lo uso para generar otra recta, que si bien no es la recta tangente en x sub 1 a la función solución, va a ser otra recta que espero no sea una recta muy diferente a la tangente que le correspondería a esta función en el punto x sub 1.
¿Por qué? Porque si este punto está cercano a este, la recta que yo construyo aquí tendría que ser próxima a la recta tangente en este punto. Entonces, usando esta suposición, yo construyo una nueva recta para poder evaluar en un segundo punto sobre esa recta y obtener otro punto de coordenadas x sub 2 y sub 2 que espero que no esté lejano al verdadero punto de la solución. ¿Está? Es decir, que yo voy usando las sucesivas aproximaciones para obtener la ecuación de estas rectas genéricas que están evaluadas en los puntos anteriores. Yo esto no lo tengo porque como esto lo hago en el pizarrón. Fíjense, a ver, acá. Nosotros esta recta estaba dado, acá voy, estaba dado por esto. ¿Está? La segunda aproximación, si yo quiero en el próximo punto, esperen que yo no me deben estar entendiendo nada. Esperen un poquito, esto no lo voy a poder hacer, lo quiero hacer, esperen un poquito, que se los voy a hacer porque me parece que si yo me apuro, no vamos a sacar nada bueno. Miren, esto quiero decir, yo tengo esta ecuación. Esperen, yo ya sé lo que les voy a hacer. Control C. Vamos a poner acá otra diapositiva. Y lo que quiero tener, a ver, ¿están viendo todo o no? ¿Están viendo una sola pantalla? Vemos todo, profe. Bueno. Entonces así, no era así. Espera. Ya está el view, acá. Voy a poner un 70%. Ahí se ve muy chiquito. Vamos de vuelta. A ver. ¿Se alcanza a ver la ecuación? ¿Saben qué quiero? Yo quiero ir a esta quiero ir. Quiero ir a esta, pero quiero ver. Ay. Quiero ver esto y quiero ver, a ver si consigo tenerla. Ahí está. No, se me va. Lo que pasa es que quiero tener la... esperen. Quiero hacer uso de esta. Bueno, acá lo voy a hacer. Ahí lo voy a poder hacer. Bien.
Miren, vamos a ponerlo más grande. Ténganme paciencia, por favor. Ahí está, ahí se ve bien. Sí, Se ve el dibujo y se ve la ecuación. Que se me fue el dibujo. Sí, profe. Bueno, eso porque yo quiero que se vea eso. Cuando yo lo, después voy a tener que borrar porque me va a quedar todo dado vuelta. Cuando yo tomo x sub 1, cuando yo acá considero x sub 1, yo digo es el x sub 0, el x sub 0 más h. Entonces acá cuando quiero evaluar la ecuación de la recta tangente siempre es el valor de la función en un punto, y fíjense que yo para evaluar en este x sub 1 tengo que usar esta recta tangente, que era la recta tangente que pasaba por x sub 0 y sub 0. O sea, por eso acá considero el n-1, el anterior. Es la recta tangente en el punto anterior, en el x sub 0, en el anterior a este. Por h, por los puntos donde fueron calculadas la pendiente, que fue en el punto x sub 0. ¿Siguen? Bueno. ¿Está? Y eso me va a dar el y sub 1. Esto va a ser igual al valor y sub 1. Si yo quiero ahora usar ese punto x sub 1 y sub 1, este que está acá, miren, ¿lo ven? Este que está acá, como considerarlo próximo a este, puedo usarlo como hemos hecho aquí, calcular una recta que pasa por este punto con pendiente dado por este punto. Es decir, que esta segunda recta, que lo vamos a llamar L2, déjenme copiar. L2 para decir que es la segunda recta, ¿no? Que estoy utilizando. Que va a ser L2 de X. Después vamos a hacer la evaluación. Va a ser el valor de la función para este nuevo punto, porque por este punto va a pasar, y ese va a ser ahora y sub 1, más la pendiente que debería tener la curva solución si realmente pasara por este punto, que está dada por f evaluada en x sub 1 y sub 1. ¿Está? Por x menos x sub 1. Pero ese x menos x sub 1 o este punto x sub 2 que está aquí sería, si lo voy desplazando h unidades, va a ser x sub 1 más h. Entonces cuando yo ponga x menos x sub 1 y x sub 2 es x sub 1 más h, nos va a quedar solamente h. O sea que siempre queda este h si yo voy tomando puntos a igual distancia. O sea que esta va a ser la forma general que va a tener, por eso está escrita así, la ecuación de las rectas, de las sucesivas rectas. Va a ser el valor de la función en el punto más h por el valor de la pendiente en el punto anterior. Entonces yo estaría usando esta segunda aproximación para calcular, o sea, esta segunda recta, para calcular el valor en este punto x sub 2
para calcular este y sub 2. O sea que acá, cuando yo reemplazo por x sub 2, me va a quedar, o sea, cuando yo todo eso lo reemplace por el x sub 2, acá me va a quedar h en esa ecuación, y me va a quedar todo esto un número que va a ser el valor de y sub 2. O sea que voy a obtener otro punto que se va a encontrar sobre el gráfico de la curva solución, no sé, pero ese punto, x sub 2, y sub 2, espero que continúe estando próximo a la curva solución. Entonces, lo que yo voy obteniendo es una serie de puntos, siguiendo con esta forma de construirlo, con una serie de puntos X, Y, que son próximos a los valores X e Y de X verdaderos que uno obtendría si tendría la solución. ¿Se entiende? Medio atravesado quedó, pero ese sería el método de Euler. El método de Euler es ir construyendo sucesivas rectas. ¿La próxima cuál será? Una recta que pasa por el punto x sub 2 y sub 2 y que tenga la pendiente dado por f de x sub 2 y sub 2. Con esa recta calcularé el valor próximo de y sub 3 tomando como punto x sub 2 más h. H se denomina el paso. Cuanto más pequeño sea H, más evaluaciones voy a tener y aproximaciones mejores voy a obtener al comportamiento de la solución. Pero lo que les quiero destacar acá es que lo que uno obtiene es una sucesión de puntos de esta forma que aproximan al comportamiento de la curva solución. ¿Está? A ver, acá que tengo. Y acá tengo algo. Bueno, acá yo lo hice. Conectan nuevamente, con esta expresión. Y fíjense que acá partí de 0, y el próximo punto fue, tomé un paso de 0,2. Y acá estoy aproximando en el intervalo 0,1. Es decir que voy a tener 5 aproximaciones. 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. O sea que voy a tener 5 valores dentro del intervalo 0,1. Eso, o sea, en 5 puntos dentro de ese intervalo voy a aproximar el comportamiento. Para el primer punto es el 0,0. Después, cuando x, para el segundo punto, que será 0,2, es 0 también. Yo esto lo tengo que tener en gráfico, me he olvidado. Para el que sigue, va a ser, para el punto 0,4, es 0,04. Para el que sigue, que es 0,6, vamos a tener que la función va a valer aproximadamente 1,12. Para el que sigue, que es 0,8, el valor de i va a ser aproximadamente 0,24, y para el último punto, 1, va a ser 0,39. Acá uno tiene que elegir en qué intervalo va a aproximar. Uno va a aproximar, va a hacer esta aproximación en un intervalo cuyo primer elemento o su extremo inferior es x sub 0 y el extremo superior es un valor, o sea, en un intervalo AB, donde A coincide con el x sub 0.
Y ahí se divide el intervalo en n partes iguales y la amplitud de esos segmentos es lo que nos va a dar el valor h. Acá el valor h va a ser 0,2. ¿Está? A ver, déjenme ver si tengo el gráfico de esto. A ver. ¿Están ahí todavía? Sí, estamos. Bueno, a ver. Euler. A ver, acá tengo uno de Euler. Esperen, porque tengo. Miren. A ver, lo voy a compartir. Ahí está, ¿se está viendo? Miren, esta es ese problema. X menos y al cuadrado. Y prima igual a x menos y al cuadrado. Fíjense que esta es la aproximación que yo les acabo de mostrar. Acá yo tengo, voy a hacerlo en el intervalo 0,1, y voy a tener como paso 0,2. Esta es la sucesión de puntos que yo voy a evaluar en el intervalo 0,1. Y este Euler solamente me sirve para ese intervalo. Fíjense que el valor de la función inicial es el punto 0,0. El que sigue, yo ya acá lo puse. Puse la expresión, fíjense, puse C sub 2, que es el valor C sub 2, que es el valor anterior. Ahí está. Que es el valor anterior, más 0,2, que es el paso, es la amplitud, como yo he dividido el intervalo. Y acá está la función b menos, o sea, x sería esto, el b sería esto, el x anterior, menos el y al cuadrado, que es la forma que tiene la función. ¿Está? Entonces, yo así he construido, en cada caso, yo tengo la misma construcción. Y ahí he ido obteniendo los diferentes puntos. Fíjense que esa serie, a ver si acá la tengo, esa serie corresponde a esta primera, a esta. Son los 5 puntos en que he evaluado. Después le he dado una aproximación de 0,25, o sea, de 4. De 4 sería esta verde que está acá. Tengo una aproximación que está por debajo. Después la mejoré. Esta es, a ver, ¿cuál es esta? Fíjense que acá ya tomé 10 puntos. Fui tomando como el paso, ya no 0,2 ni 0,25, sino 0,1. Entonces se espera que este sea mejor. Y este, ¿dónde está tomado? Y esta, esperen que acá yo me estoy haciendo lío. ¿Y acá qué es? Ah, esta es otra, acá estoy graficando otra cosa. Esta no la tomen. La próxima que salta después de esta verde, o sea, esta vamos a ocultar. Bueno,
no la voy a tocar porque no la quiero borrar tampoco. Sería esta verde, esta roja y esta azul. Fíjense cómo mejora cuando yo ya tomo la mitad del paso que aquí, el doble de puntos para evaluar. Entonces la aproximación va mejorando. Ahora, ¿esto es la curva solución? No, es una curva que está próxima a la curva solución. Bueno, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Entonces, 3 aproximaciones vimos hoy. 2 nos dan funciones, que es la de Taylor y la de Picard. La de Taylor se hace diferenciando el polinomio de Taylor y Picard se hace integrando. Una nos da una serie, la otra nos da una sucesión. En ambos casos, la serie tiene que ser convergente para que converja la solución, y en el segundo caso, la sucesión es convergente y converge a la función solución. En el tercer caso, que es el de Euler, es un método numérico propiamente. ¿Qué obtenemos? Obtenemos una sucesión de puntos, no de funciones, una sucesión de puntos que nos simula o nos aproxima el comportamiento de la función en un intervalo. La base de Euler es utilizar linealización, utilizar la recta tangente, el modelo de recta tangente, para estimar el valor de la función en un próximo punto. Lo que pasa es que no solamente estimamos el próximo punto, sino también en ese próximo punto volvemos a estimar una curva tangente, una recta tangente. Las tangentes sucesivas que uno va obteniendo, o sea, la primera que obtengo es la verdadera tangente. Ya después son tangentes aproximadas, son rectas que esperamos que no sean muy diferentes a las tangentes verdaderas. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? Bueno, con esto doy por finalizada. Ay, para esto, el métodos aproximados, tendrían que ver ahora dónde está. En el Boyd prima creo que sí está. En aquellos que esté. Y si no, busquen método de Euler. Va a salir, y como es tan sencillo, no es que les va a dar muchas vueltas. ¿Cómo se da? Preguntan cómo nos damos cuenta cuál, Celeste, ¿no es cierto? Pregunta cómo nos damos cuenta cuál utilizar. Y no. Fíjense que yo acá con un mismo ejemplo utilicé cualquiera de los 3. Eso se utiliza cualquiera, el que se nos ocurra. Hay veces que es más fácil uno que otro. Hay veces que es bastante complejo resolver las integrales de f de x, y. Fíjense que tanto en el método de Picard como en el método de... No, en el método de Picard hay que integrar la función. Entonces, si es muy complejo integrar la función, ese no vamos a elegir. Vamos a elegir el de Euler o el de Taylor. Y en el de Euler lo que tiene que siempre yo voy a poder utilizar esa función f de x para reemplazar los valores que vamos obteniendo y evaluar. O sea, dentro de todo es el más fácil, pero es también el que menos información nos da en cuanto a que es numérico. O sea, es gráfico. Yo voy obteniendo la serie de puntos, que es un comportamiento similar al que tiene la función. Es visual más que nada. ¿Está?
Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, damos por finalizada unidad 1. La semana que viene empezaremos con unidad 2. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, Chao. nos vemos. Hasta la próxima, profe. Hasta la próxima.